estamos en el Evangelio de Juan. Vaya glorioso libro que habla muchísimo del gran amor de Dios. Y hemos estado en el capítulo 1. Parece que todavía estaremos en este capítulo 1 por un buen tiempo. La semana pasada entramos en algo tan fundamental, tan importante en la vida de toda persona que quiere tener relación profunda con Dios. El capítulo 1, versículo 12. Y hoy vamos a ver el capítulo 1, versículo 13. El capítulo 1, versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vemos el versículo siguiente, el número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El estudio lo podría yo llamar nacidos de nuevo. Y bueno, es un tema fundamental en lo que nosotros queremos saber de lo más básico de lo que dice Dios en su Biblia. Todos nosotros hemos tenido un nacimiento físico y por eso estamos aquí vivos. Un día, hace muchos años, inclusive tú lo celebras cada año y se te dice: feliz cumpleaños, naciste físicamente del vientre de mujer. Y poco a poco, a través de nutrición, leche y todo, y de una manera natural, has crecido a tener la edad que tú tienes. Bueno, ese es el nacimiento físico. Pero Dios dice que nosotros nacemos mal y dice el versículo: en maldad me concibió mi madre, ahí en el Salmo 51. Y entonces empezamos a crecer y rápidamente estamos sacando lo que naturalmente tenemos adentro, que es enemistad con Dios, pecado. Eso nos hace que nuestro espíritu esté muerto, porque la paga del pecado es muerte. El hombre se divide básicamente en tres partes, que es el cuerpo físico, el alma y el espíritu. El cuerpo físico es el asiento de los huesos y los músculos. El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, y el espíritu es mi concepción y mi acercamiento a Dios. En este concepto, pues mi perro que anda por aquí tiene cuerpo y tiene alma, porque, bueno, yo veo sus sentimientos de cuando él está alegre o está enojado, pero no tiene concepto de Dios, no tiene espíritu. Es el hombre el que tiene espíritu, conforme a lo que Dios hizo allá en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero ese espíritu está muerto. Nuestro pecado hace que nosotros estemos muertos. Es necesario nacer de nuevo, dice los versículos que vamos a ver,
y vamos a entrar en este tema precisamente, nacer de nuevo. Mi espíritu está muerto, Dios quiere sacarlo y que tenga vida. Esa vida viene al tener a Cristo en mi corazón, el cual me da vida espiritual. Nazco tomando la similitud del nacimiento físico, pero el nacimiento espiritual es más tarde y viene con mi voluntad. Y viene y me hace que mi espíritu empiece a tener relación con Dios, porque antes no la tiene. ¿Te acuerdas de la semana pasada que dijimos a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que tienen a Cristo en su corazón, les dio potestad, les dio espíritu de adopción para ser llamados hijos de Dios? Decía yo la semana pasada que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dios va al orfanatorio de la vida y de ahí toma huérfanos que andan por ahí tirados y los hace hijos suyos. Así como nosotros, Karina y yo, fuimos allá a Kirov, Rusia, fuimos a un orfanatorio y de todos los niños que había en ese orfanatorio, pues nos trajimos 2 y los adoptamos como nuestros hijos. No íbamos a poder traer los cientos o no sé cuántos había ahí. Bueno, trajimos 2 y los adoptamos para que fueran y son nuestros hijos. Bueno, en el ámbito espiritual, Dios tiene también la selección de ir al mundo y de ahí adoptar a los que Él ya tiene programados para que sean sus hijos, predestinados para ser hijos suyos. Eso se llama el nuevo nacimiento. Y tú puedes ver que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, dice la Biblia que es una nueva criatura. Está arrancando de cero. A lo mejor tiene 30 años de vida y en esos 30 años ha cometido muchas cosas que van en contra de lo que dice Dios. Al recibir a Dios en su corazón, Dios pone el Espíritu de Dios vivo en su corazón y empiezan cambios. Cambios tremendos. El más importante es que ya tiene dueño y ya es hijo de Dios. Y con la ayuda de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, su vida es transformada totalmente para ser cristiano. Cristiano, pequeño Cristo, seguidor de Cristo, siguiendo las enseñanzas, doctrinas, con el poder de Cristo, que de otra manera sería imposible hacer. Ha nacido de nuevo. Inclusive, pues yo no creo que tú, si te preguntara, me dijeras que no te acuerdas del día de tu nacimiento físico. Y bueno, 3, 4 días antes de que venga tu cumpleaños, ya lo estás esperando. El mío es el 22 de mayo. Yo nací a las 10 de la noche, un 22 de mayo, hace ya 4 o 5 siglos. Pero después vino mi nacimiento espiritual. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, el día que yo le pedí a Dios que desplazara ese yo terrible que tenía ahí adentro y que me hacía tanto mal, y que en su lugar Él se sentara en el trono de mi vida. Eso fue el 28 de febrero de 1977. Yo ya tenía 33 años de edad física.
y había muchas cosas que cambiar, que habían estado mal, porque mi yo era el que realmente comandaba mi vida. Él agarró desde ese día mi vida y poco a poco, han pasado ya 40 y tantos años, ha habido muchas transformaciones, muchos cambios, en donde Él es el Señor, Él es el dueño. Y recuerdo con mucho cariño el día de mi cumpleaños espiritual, ese 28 de febrero. Ese es realmente el más importante de los dos cumpleaños. El físico vino de una manera natural y nosotros realmente no tuvimos nada que ver con ello. Fue la decisión de Dios, fue la decisión de nuestros padres que yo viniera al mundo. Y yo de repente pues estaba aquí y ni siquiera me di cuenta de que ya estaba, sino pasaron tiempo para que yo me diera cuenta de que yo estaba vivo. Pero no así mi nacimiento espiritual, en donde conscientemente y ya de una manera muy racional, yo decidí dejar la muerte espiritual que yo tenía ahí adentro por causa de mi pecado y venir a Cristo y nacer de nuevo. De eso queremos hablar en esta mañana y es un tema súper importante, tan importante que yo sí quiero que tú pues lo tengas bien comprendido, y si no es así, preguntes, porque es algo importantísimo que ha pasado en tu vida si tú recibiste a Cristo en tu corazón. Y es necesario que pase en tu vida si Cristo no está todavía en tu corazón. Nosotros vemos cuán imperfectos somos, cuántas fallas tenemos, cuántos pecados y tropiezos tenemos en nuestra vida. Son tantos antes de Cristo, pero aún con Cristo eso también pasa, porque el que tú hayas nacido de nuevo y tengas ahora a Cristo en tu corazón, no quiere decir que tú eres perfecto, sino que habrá tropiezos, caídas, pero ahora con Cristo en tu corazón, Él te levantará, Él te guiará, Él te llevará por el camino hacia la vida eterna. Y bueno, nosotros no podemos culpar a nuestro nacimiento físico o al lugar de la sociedad en donde fuimos puestos de nuestros problemas. Nuestros problemas vienen por una palabra muy grande, pero muy despreciada por el mundo, que se llama pecado. En maldad me concibió mi madre, y eso lo traigo en la sangre. Fue pasado de Adán a las siguientes generaciones hasta que llegó a mí. Eso me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, pero que acabo haciendo. Necesitamos nacer de nuevo para cambiar esa situación. Esa posibilidad se nos ofrece con la venida de Cristo. Cristo vino a la tierra, fue el Redentor del mundo. Él pagó por los pecados de todo el mundo allí en la cruz. Y quiere que toda persona vaya a la cruz y se apropie de ese regalo para sí y resuelva el problema terrible de su vida pecaminosa y de su muerte espiritual. Esto realmente lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 3, y lo voy a mencionar desde el 1, Juan capítulo 3, versículo 1, muy temprano en el Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un hombre fuerte,
entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús cambia el tema para hablarle del nuevo nacimiento. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ni ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba muy confundido Nicodemo, a pesar de ser un principal entre los judíos, un hombre que conocía muy bien las Escrituras, era uno de los fuertes ahí en Israel. Y Jesús le quiere explicar que no está hablando de un nacimiento físico, no es entrar por segunda vez en el vientre de tu madre y nacer de nuevo, no, es un nacimiento espiritual. Versículo 5, respondió Jesús y le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como toman dos para que un bebé nazca, esto es un hombre y una mujer, para que un bebé sea concebido y 9 meses más tarde venga al mundo, así también el nacimiento espiritual requiere de dos agentes, dice, del agua y del Espíritu. El agua es un sinónimo de las Escrituras, la palabra de Dios, y el Espíritu es Dios mismo. Ellos dos hacen que se engendre un bebé espiritual y tú nazcas de nuevo a una nueva vida, en donde Cristo ahora será el Señor dueño de tu corazón. Por eso dice el versículo 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El día que tú aceptas a Cristo en tu corazón como el dueño y Señor de tu vida, ese día naces a una nueva vida. Y es un borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y así como un bebé físico viene al mundo y está llorando luego porque le den de comer, y luego le traen leche, o principalmente leche de la madre, así también el bebé espiritual está ávido, está realmente ansioso de empezar a tomar leche. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin duda ciertamente ha sido mi experiencia ese día que yo nací de nuevo, 28 de febrero de 1977, al día siguiente yo estaba ávido de conocer acerca de todo esto, y me entregaron un Evangelio de Juan. Bueno, me prestaron realmente toda una Biblia, pero la abrieron en el Evangelio de Juan y me dijeron que empezara a leer ahí
cómo me gustó. Era leche para el bebé que acababa de nacer. Me acuerdo que leyera 3, 4 capítulos diarios y que en 7 días yo iba a acabar el Evangelio de Juan, porque eran 21 capítulos. Bueno, pues yo lo leí todo en 1 o 2 noches. Había algo que me gustaba mucho, tenía mucha hambre de Dios. Quería conocer más acerca de este libro, y así fue en los siguientes meses y siguientes años, en donde yo empecé a crecer espiritualmente en las cosas de Dios. Primero todo el Nuevo Testamento, 2, 3 veces, y así ha sido durante estos 40 y tantos años de comida espiritual. Ese nacimiento espiritual es un nacer, pero no de voluntad humana, no de sangre, sino de Dios. Vamos pues a ver algunas cosas de este versículo 13, que dice que aquellos que le recibieron, que aquellos que creen en su nombre, ellos no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo me acuerdo que habiendo yo recibido a Cristo en mi corazón esos primeros días, pues me mencionaron esto, pero yo no entendí nada. Sencillamente empecé a leer el Evangelio de Juan, me gustó mucho, llenaba un vacío profundo que yo traía en mi alma, y tomó tiempo en que algunas cosas empezaran a ser comprendidas por mí. Meses después me volvieron a explicar lo que quería decir nacer de nuevo, y empezó mi corazón a tener un poco de luz sobre el tema. Yo había nacido de nuevo. Bueno, pues número 1, vamos a encontrar algunas ideas. Vamos a hablar de algunas ideas sobre este nuevo nacimiento. Necesitamos pues realmente tener un concepto claro, porque tú no puedes edificar un edificio de 20 pisos cuando fue originalmente diseñado para 2 pisos y está terminado. No podrías tú ponerle 18 pisos más, sino necesitamos quitar esos 2 pisos, poner un fundamento correcto para edificar el nuevo edificio. No confundamos pues el nacimiento espiritual con el nacimiento físico. Son 2 cosas enteramente separadas, que Nicodemo, como vemos en ese capítulo 3 de Juan, sí estaba confundido. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, dijo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Jesús le dice que eso no. El versículo 6 ahí de Juan 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El elemento humano aquí no entra, no tiene nada que ver como lo tuvo que ver en el nacimiento físico. Y el versículo lo presenta muy claro. No es de sangre, no es de carne, no es de varón. Sangre, sí, sangre es el nacimiento físico. Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11.
Ya tienes tu Biblia, ya llegaste a Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 17, versículo 11, que dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces la sangre es la vida del hombre. Y aquí dice que no es engendrado de sangre. No de sangre significa no es por el proceso normal humano de nacimiento de un bebé. Pues muchas veces hablamos de sangre azul o de sangre real para decir que esta persona o aquella viene a una posición privilegiada en la sociedad. Pero en el nacimiento de Dios no hay una posición especial. Dios no tiene acepción de personas que por su sangre o su relación terrenal sí lo pudiera tener. Aún los hijos de Lutero, aún los hijos de Calvino, aún los hijos del rey de Inglaterra, príncipes y mendigos, tendrán lo mismo al confesar sus pecados con su boca, y que Jesús sea el Rey y Señor de sus vidas. Cualquiera puede hacer eso. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Bueno, a ver si puedes llegar al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, el sexto libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El ejemplo clásico es que los judíos que han creído por ser judíos no tienen una posición más privilegiada, sino que todos tenemos lo mismo. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 21. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? No, entonces los judíos no son elegidos de Dios por ser judíos, sino por el nuevo nacimiento que todo hombre necesita. Juan capítulo 8, versículo 39,
que precisamente se lo están echando en cara al mismo Jesús. Capítulo 8 de Juan, versículo 39. Es una discusión que Jesús tiene con los fariseos. Los fariseos le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Nosotros somos judíos. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Realmente vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí les faltó decir lo que estaban implicando. Nosotros no somos nacidos de fornicación como tú, Jesús. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais. Y luego van a Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, ¿en qué estás tú confiando para tener una relación con Dios? ¿En tu estatus físico? ¿En que tienes una educación adecuada? ¿En que tienes un nivel social X? ¿Y que piensas que no eres tan malo como aquel vagabundo allá tirado de borracho en la calle porque tú no haces esas cosas? Pues aquí leemos que nada de esa sangre ancestral tiene que ver. Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de lo alto. La Biblia enseña que nada relacionado con tu nacimiento físico, tu genealogía, tu estatus en la sociedad, tu nivel de maldad o bondad entre los hombres puede salvarte o darte un rango especial con Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces estos conceptos pues son muy importantes, porque la persona que no nace de nuevo sigue en pecado y los pecadores no entran al cielo. Es necesario hacer algo con esos pecados. Por eso Cristo vino a la cruz. Es necesario que vayas a la cruz, te arrepientas de tus pecados y le pidas a Cristo que cambie el curso de tu vida, que haya un borrón y cuenta nueva, que haya un nuevo nacimiento. Bueno, la segunda cosa que queremos ver aquí, además de las ideas erróneas o confusas que hay acerca de este nacimiento, es que esto no viene de voluntad de carne, y eso es lo que dice el versículo, los cuales, los que creen en Cristo, los que recibieron a Cristo en su corazón, no han sido engendrados de sangre ni de carne. ¿Qué quiere decir esto? Agustín, este hombre precioso de Dios en el siglo IV, muchos lo consideran y lo llaman San Agustín, el cristiano más poderoso desde el punto de vista teológico del primer milenio, pero no era San Agustín, era realmente un pecador que se entregó a Cristo y que se llama Agustín. Allí en el siglo IV nos dice que se refiere a la reproducción de mujer.
cuando dice voluntad de carne. Pero no parece ser esa la respuesta, porque tenemos que ver la palabra carne en el Nuevo Testamento para encontrar el significado. Carne, nuestros apetitos naturales, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra inclinación al mal, porque eso es lo que traemos cuando venimos al mundo. Traemos enemistad contra Dios por concepto de la sangre que viene desde Adán. No se puede entonces establecer una relación con Dios con eso. Muchos creen que una experiencia emocional trae una relación con Cristo, pero eso está equivocado. Nuestras emociones, tú sabes que cambian todo el tiempo. Yo no puedo depender ni confiar en mis emociones, sino que tengo que confiar en los principios que emanan de la palabra de Dios. La Biblia nos habla no de un viaje emocional, pues entonces las drogas pues me traían a Dios. Es fantástico, dicen algunos, tener esos viajes emocionales. No, no es un proceso emocional que pronto se acaba, pues los sentimientos cambian y fluctúan mucho. No podemos confiar en eso, sino en la palabra de Dios que no cambia. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. Primera de Pedro, muy atrás en la Biblia, casi al final de la Biblia, un pequeño libro que le escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos. Renacidos quiere decir, nacimos de nuevo, otra vez. No de simiente corruptible, no de hombre, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tú pues podrías llorar toda la noche por una predicación conmovedora que acabas de oír, pero eso no te trae a una relación con Dios. Hay que tener un nuevo nacimiento, no es de voluntad de carne. Número 3, hablamos que no es de voluntad de varón. No es de voluntad de varón. La voluntad humana tampoco hará nada por ti en relación con Dios. Espérame tantito, Carlos, a ver qué me estás diciendo. Yo vine a Cristo porque yo quise venir a Cristo. Yo me acuerdo que me invitaron, que yo fui y que yo, convencido, dije así a lo que pude haber dicho no, pero yo dije sí. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. La determinación, el esfuerzo propio, la perseverancia, la diligencia, sin la específica chispa de Dios, no sirve. No estoy diciendo que esas no son cosas buenas, útiles, pero la chispa de la vida la da Dios, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Tú viniste a Cristo porque así lo determinó Dios. Dios cambió dentro de ti lo que tú pensabas y Él te hizo que tú dijeras: yo quiero ser cristiano, yo quiero nacer de nuevo. Mateo 11:12,
Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tantas personas que quieren venir a Cristo, pero es Dios el que lo determina. Es como en la vida física. Tú puedes querer un hijo y desearlo y hacer todo, tomar las medicinas y la nutrición, ir con los doctores para que tú puedas tener un bebé. ¿Y cuántas parejas están frustradas porque no lo pueden tener? No es de esfuerzo humano, no es de lo que yo hago, es Dios el que pone la chispa de la vida. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Lucas es el tercer evangelio ahí en el Nuevo Testamento. Capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran antes de Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Estos atributos son buenos para progresar en esta vida y hasta en la vida espiritual, pero no para obtener la vida espiritual. La vida viene de Dios. Una vez tenida la vida, bueno, pues tú puedes poner estos ingredientes perfecto, pero primero es Dios el que pone la chispa de la vida. Un hombre puede esforzarse todo lo que quiera, que su esfuerzo solo no le dará un hijo. Los hijos vienen exclusivamente de Dios. Salmos 127, versículo 3. Y así también es en lo espiritual. Él es el que da la vida espiritual. Salmos capítulo 127, versículo 3, que dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por gracia sois salvos. Él es el que te regala la vida eterna, la vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También allá el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, la salvación viene de Jehová. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. No por mi propio esfuerzo, no. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Santiago, que también está ya muy atrás en la Biblia, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad, otra vez, Él, ¿quién? Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre,
En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer, tener la chispa de Dios en tu corazón. Bueno, número 4, los hijos de Dios. La Biblia habla de renacer. Hay un entendimiento, hay un compromiso, es parte, pero no es el núcleo de nacer de nuevo. El núcleo de nacer de nuevo es la chispa que Dios hace que tú tengas para nacer. ¿Cuántas personas les he hablado yo de Cristo por años y no vienen a Cristo? Bueno, porque es Dios el que determina cuándo, cómo, quién viene a este nuevo nacimiento. La iniciativa viene de parte de Dios exclusivamente. Dice Juan 6:37, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Tú puedes querer venir a Cristo todo lo que quieras. Es Cristo el que hace que tú quieras venir. Él es el que determina este nuevo nacimiento, y estamos muy agradecidos con Dios que Él puso en mi corazón el que yo viniera a Cristo. Parece que fui yo el que tomó la decisión. Yo estaba totalmente en contra. Él cambió mi corazón para que ya no estuviera en contra, y en ese día específico, 28 de febrero, yo vine a Cristo conforme a la voluntad soberana de Dios. La iniciativa viene de Dios exclusivamente. Yo no contribuyo, así como yo no contribuí en nada en mi nacimiento físico. Fueron factores externos a mí los que me hicieron nacer. Así también esto es de Dios exclusivamente. Nunca de el que nace. Como tu padre y tu madre son responsables de tu nacimiento físico y tú no tuviste nada que ver en ello, así Dios es responsable de tu nacimiento espiritual y nada tuviste que ver en ello. Es precioso, porque entonces, pues cuánto agradecimiento tenemos para con Dios por estar en esta situación de vida espiritual conforme al designio de Dios. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué no Juan, que está en la esquina? ¿Y por qué no aquella otra persona a la cual yo le he hablado tanto de Cristo y no viene? No lo sé. Eso es el misterio y designio de Dios. Pero yo fui seleccionado y estoy muy agradecido. La Biblia habla de predestinación. Primera de Pedro 1:2, que se me está ocurriendo en este momento. Primera de Pedro 1:2 dice, Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. En santificación, Él me trae a Cristo, Él me cambia y empieza el proceso de santificación, que es apartado del mundo y nuevo para Dios. Qué precioso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1.
Primera de Juan, también muy atrás en la Biblia, casi al final. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5, que dice así. No sé si ya lo encontraste por ahí. Efesios después de Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Santiago 1:18, que lo voy a leer de nuevo, ya lo acabamos de leer hace unos minutos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué hizo Dios esto? Su amor es infinito para las personas que Él ha determinado que vengan a la vida eterna. Él me cambió, Él me transformó, Él me lleva a la vida eterna. Todo el trabajo es de Él. Segunda de Timoteo 2:13, porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Con esto nos muestra su amor, con esto nos muestra su gran misericordia. Primera de Timoteo 1:16. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Primera de Timoteo 1:16, que dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos capítulo 9, versículo 22, que dice así, allá en Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Él muestra su misericordia para hacernos ver su infinito amor. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Qué agradecidos estamos en Dios, porque nosotros no fuimos engendrados, los cristianos, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es exaltado, Él es el que hace el trabajo. Yo llegaré al cielo por lo que Él hizo, no por lo que yo hubiera podido hacer. Entonces, con esto nos damos cuenta de la terrible, preciosa soberanía de Dios para conmigo, al yo poder estar agradecido de ser una nueva persona. Nada que el hombre pueda hacer. La iniciativa es de Dios, pero una vez consumada, entonces sí hay mucho que hacer y hay mucho que decir. No podemos tomar la iniciativa de Dios como excusa para no venir a Él, porque Él es el que nos trae. En ninguna manera, dice Pablo, no es excusa. Empieza tú a buscar a Dios y ciertamente lo encontrarás, porque Él pondrá en ti, el que quieras buscarlo, la comezón de empezar a buscar. Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14. Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14, que dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo empieza, claro, con la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, que ya lo citamos. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, ¿tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Has nacido tú de nuevo? Como le dijo Dios, como le dijo Cristo a Nicodemo. Mateo 7:7, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que toca se le abrirá. Isaías 55:6, Isaías 55:6. En el Antiguo Testamento, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí, es Dios el que hace el trabajo, pero Él pone en tu corazón que tú lo hagas. Él es el que cambia corazones. Juan 6:37 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero ¿qué dice la segunda parte? Y yo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El día de salvación es hoy. He aquí, hoy es el día de salvación. He aquí, hoy es el día agradable. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes todavía un nuevo nacimiento espiritual, es necesario que tú vengas a Cristo. Es muy importante, es esencial, porque ellos te otorgan la vida eterna, que de otra manera no la
tendrás. Si tú me estás escuchando esta mañana y no tienes a Cristo como el Rey de tu vida, si no has nacido de nuevo, hazlo ya y apodérate de la vida eterna. El versículo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5, 12. Ven a Cristo. Es tan sencillo porque Él ya lo pagó todo en la cruz. Ahí dijo, consumado es. He pagado la cuenta. Cristo pagó la cuenta de tus pecados y lo único que tienes que hacer es arrepentido, recibirla para ti. Esta mañana inclusive puedes clamar a Dios y buscar y obtener ese nuevo nacimiento. Es cuestión de pedírselo. Vamos a hacerlo tú y yo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que se produzca eso milagroso, precioso en tu corazón en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a elevar nuestra alma al cielo y clamar a Él. Repite conmigo esta pequeña oración. Dios, en esta mañana vengo a ti arrepentido de que mi yo es el que comanda mi vida y yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que tú entres a mi corazón, desplaces a ese enemigo terrible que se llama yo y empecemos una vida nueva contigo en mi corazón. Entra en mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Cristo entra a tu corazón, empieza a obrar desde este momento en tu vida, te da la leche espiritual no adulterada, que es la Biblia, empiezas a leerla y te empieza a gustar mucho, como el bebé con su leche, y tienes la promesa de Dios, vida eterna, basado en lo que Él hizo en la cruz. Y por añadidura, vida abundante se te ofrece aquí en la tierra si sigues estos conceptos de la doctrina de Dios en su Biblia. Vaya regalo. Pues ojalá y lo hayas hecho conmigo. Y aquí estamos la semana entrante para continuar hablando de este Evangelio de Juan, porque este es solo el versículo 13 y entraremos en el 14 que tiene tanto que decirnos. Vente, aquí estamos miércoles 11 de la mañana. Que Dios nos bendiga.